Buenas noches, ¿me pueden confirmar si tienen audio? ¿Sí? A ver, por ahí está asistente del ingeniero. ¿Sí? Belleza. Bien, lo que vamos a hacer hoy es empezar a ver la parte teórica, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio rápido para el tema de peritaje de estructura. Van a darse cuenta que no es complicado, ¿sí? No es complicado entenderle. Los cálculos sí son largos y complicados, ¿sí? Pero en sí, el concepto no está difícil. Espérenme un ratingo, vamos a enviar la información. Aquí está. Vamos a ver. Ahí está. Yo estoy ya compartiendo el video de la anterior clase. Compartir. Vamos a enviarlo a los encargados del CFT como clase 17. Sí, pecado. Ahí está. Y listo. Listo. Bien. Lo que yo voy a hacer entonces, primero voy a hacer un dibujito. Aquí. Ni siquiera vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer directo un ejemplo. ¿Listo? Aquí. Para hacerlo rápido, porque al final lo que nos va a interesar es el concepto. Aquí, entonces, este va a ser ya el ejemplo 5. 5, aquí está. Entonces le daremos acá datos IPCAT 2021.6 es la versión que estamos usando. Listo. Entonces aquí también sacaré informes. Ahí está. Bien. Entonces nos vamos acá. Le voy a copiar la dirección porque soy flojo. Vengo acá en el CIPE, le voy a dar nuevo. Copio aquí la dirección, control B. Ya está, le doy nuevo. Aquí, ¿qué pasó? Estaba grabando, ¿no? Sí. Bien. Entonces, esto le dé peritaje. Peritaje, sí. Entonces, esto va a ser ejemplo peritaje. Columnas. También se puede hacer en viga, ¿sí? El peritaje en columnas y vigas. Dale a aceptar. No. Aceptar. Voy a usar un hormigón 210, 19. 500, tensión del suelo 1.2, 1. Esto se aplica hasta casas de 2 pisos o de una planta, ¿sí? Me ha tocado unas casitas de 2 plantitas, planta baja, planta alta, donde hicieron la rotura de probetas y salieron malas. Entonces el dueño se negó a cancelar hasta que un ingeniero le diga que eso todavía servía. La estructurita estaba hecha a ojo, no tenía cálculo, entonces y era de un amigo, un arquitecto ya mayor. Entonces cuando fui a verlo, hicimos la esclerometría y sí daba unas partes bajas en la planta alta, en el encadenado de techo. Pero cuando empezamos a hacer el peritaje, viendo los esfuerzos de las columnas en las vigas, estaba dentro de los parámetros, que es lo que vamos a aprender, cuáles son esos límites de los parámetros con los que debemos trabajar en el tema de seguridad, ¿sí? A la rotura de los elementos. Entonces, cuando presentamos ese informe, lo hicimos tal como se presenta en la sociedad de ingenieros, por si el dueño pedía que se certifique con la CIP, se podía certificar, pero no fue necesario eso, porque era una casita pequeña, por eso ni siquiera tenía cálculo, el arquitecto lo estaba haciendo a ojo, funcionaba todavía. Entonces, al ver que nosotros le dimos el respaldo, entonces recién procedió al pago de la planilla, ¿sí?, correspondiente. ¿Ven? Entonces, el tema desde pequeñas cositas hasta problemas complicados. En los módulos de la universidad también hubo unos problemas con
bajadas de tensión en los pilotes y tuvimos que hacer, ¿sí? Era en miles de dólares, ya hablábamos ahí, ¿sí? Y había una bajada de tensión del 28% de capacidad del hormigón, de resistencia al hormigón del 28%. Y lo más triste es que fue hormigón premezclado comprado. Ni siquiera fue un hormigón hecho en obra. Entonces, era una pelea entre la supervisión, la fiscalización, la empresa constructora, y la empresa constructora quería agarrarlos del coto a los del premezclado. Y lo más chistoso es que los del premezclado llegaron con 4 abogados para amenazarlo a la empresa de entrada, ¿no? Y diciéndole que había entrado 60% adicional del hormigón por los pilotes. Y eran FDP, pues, ¿no? O CFA diría los pilotos. Entonces ese desperdicio de 60% ni siquiera con lodo bentonítico, ¿no? Era una pelea eso. Los laboratorios de física y química, no. Eran otros los de, ¿qué se llama? Eran los laboratorios donde, diría eso, en el módulo de donde están los odontólogos y enfermería, esa parte. ¿Sí? O sea, la misma empresa, inclusive la empresa constructora, hizo que la dosificación le aumente en una bolsa más todavía. Y pese a eso no puede fallar. Entonces la empresa de premercado no era una empresa seria, ¿no? Pero buenísimo para llevar a sus abogados. ¿Sí? Entonces lo que hicimos ahí, yo era de la estructura, del supervisor de estructuras. Entonces, yo nunca voy a decir que eso se tiene que demoler o se rechaza. Siempre tenemos que llegar a un estado intermedio, siempre y cuando esté dentro de ese estado intermedio, ¿no? Porque no podemos decir, no pasa nada, no pasa nada, y eso se va a caer, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que es muy difícil que una estructura se caiga. Tiene que ser muy, muy malo el cálculo, ¿sí? Y tiene que ser la suma de un montón de errores para que algo colapse, ¿sí? Tiene que ser muy, muy malo. Entonces aquí vamos a ver cómo se trabaja. Y primer recomendación que les voy a dar acá de entrada, ya les había dicho ayer, esto que vamos a ver no es para que ustedes se estén arriesgando y estén sacando menos secciones. Siempre que enseño esto, lo utilizan de mala manera. Yo a los gauchos les digo, no enseñen esa parte porque van a hacer averías a la gente. Y los gauchos me dicen, no, es más, entonces dices que es más peligroso que darle un cuchillo a un mono. No, no va a matar a una persona, sino que se puede matar él. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Porque las personas, ¿sí? Las personas tienden a ceder a las presiones, ¿sí? Presionan por menor cantidad de hormigón. Justo hoy, por ejemplo, me estaban presionando de un edificio que ha sido proyectado de tal manera que la losa casetonada era obligatorio ahí. El arquitecto parece que ya falleció, si no me equivoco, el que inició eso. Entonces lo planteó con columnas bien separadas. Los ambientes, no hay cómo camuflar las vigas si quisiéramos colocar losas de viguetas. Entonces necesariamente se diseñó con losas casetonadas. Ahora, haciendo el análisis, dice que no es viable el proyecto, pero no comparado con otros edificios es lo mismo. ¿Cómo es viable para algunos y no viable para ellos? Es por los precios que ellos vendieron. Vendieron muy, muy bajos los costos de sus departamentos. Entonces, no es que no ganen, sino que su utilidad no es el que ellos esperaban. Entonces, técnicamente, haciendo el análisis, es una pérdida de tiempo gastarse 2 años en hacer un edificio y no ganar, ¿sí?, más que el interés que le va a dar el banco o si lo deposito a plazo fijo o una cuenta corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la desilusión del proyecto, de los que están haciendo ese proyecto. No es que no sea rentable, sino que la rentabilidad es muy baja por los costos que ellos plantearon. Lo vendieron del 100%. Hasta yo me compraba 2 departamentos y me decían que estaba a ese precio, ¿no? O por lo menos yo le decía, oiga, están mal de la cabeza, no vendan a ese precio porque están muy barato. ¿Ven? Tiene sus detalles. Entonces ahí me presionaban para que haga con viguetas. No se puede, porque si voy a hacer con viguetas necesito meterle vigas de 65 centímetros de alto, les va a quedar muy chico el techo. Si ustedes lo levantan a la altura del piso, más adelante van a ir del plan, les va a decir que no cumplieron, que se excedieron, y por cada centímetro que ustedes se pasen del valor excedido, le van a pedir sus $1000 ahí. ¿Sí? Así de esa gente es, ¿no? Esa gente es así, en miles le pide de dólares, sin asco. Y aparte tienen que ir a hacer en el plan regulador todos los ajustes, pagar las multas y pagar la coima más. Entonces va a ser un gastadero a la burrera. Háganlo así, porque después al final de la obra va a ser un gastadero para sacar la aprobación y poder recién tener la vítese y después recién hacer el procedimiento con los abogados para darle los títulos de propiedad horizontal a cada uno de ellos. Un chiverío
al final van a salir en contra. Háganlo así nomás. ¿Ven? Entonces presionaron como unas 2 horas ahí y al final no, no y no. Entonces, esto que vamos a ver acá no es para que ustedes agarren y traten de sacar menos secciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Aceptar. Sí. Aceptar. Ya está mi planito, mi proyecto. Voy a agarrar. No, en el módulo eso lo hemos revisado. Ahí, asistente del ingeniero dice, ¿no habrá problemas futuros? No. Como elemento, eso es lo que vamos a ver. Yo les voy a explicar. Ese módulo tiene toda la seguridad necesaria. No va a pasar nada. Está certificado que eso está funcionando correctamente. No estará dentro de los parámetros de norma, pero está funcionando en forma segura. Eso es lo que vamos a aprender en este ejemplo. ¿Sí? Es un clásico desde que no cuadró la resistencia al hormigón. En una casa de 2 plantas, planta baja y 2 pisos más, el dueño en media construcción dijo, ¿sabe qué? Quiero un piso más arriba porque a mi hijo le quiero hacer un departamento, prefiero que vaya, haga fiesta y haga lo que sea, pero ahí en la casa y no afuera. ¿Se puede hacer eso, ingeniero? Sí. Los factores de seguridad se reducirán, no estará en norma, pero va a seguir siendo seguro. En el caso que no sea seguro, buscaremos la forma de meterle alguna columna adicional o encamisaremos, que eso no es lo ideal. Lo ideal es que funcione con lo que ya tiene, o meteremos unas columnas adicionales, como estaba en obra gruesa todavía, entonces podemos hacer una zapata y poner otras columnas y así aliviar carga sobre la columna que no está cumpliendo. ¿Ven? Para aumentarle el piso que él quiere para hacerle un departamento a su hijo adicional. ¿Ven? Se puede, se puede. No estará en norma, pero no quiere decir que no sea seguro. Eso es el objetivo acá. Entonces vamos a hacer 3 pisitos, 4 para que no sea tan chico. Acá le vamos a poner planta baja, primer piso, segundo piso, y aquí tercer piso. Ahí está. Cubierta. Ahí está. Vamos a colocar 3 metros, 3 metros, 3 metros, 1 metro. Cargas 100 en cubierta, 0, 100 aquí, 0, 200, chan, 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 chan. Aquí vamos a poner 0. Aquí. Ahí tenemos a René Miranda entrando al curso. Él tiene un dilema con esto. Y esto va a ser importante. Miren, cabalito, él tiene esa necesidad y aquí lo vamos a discutir. ¿Ven? Entonces, ahí está aceptar, editar, -1. Ahí está. Y lo que voy a hacer es sencillo. Voy a llamar a mi malla. Ahí está. No, ni siquiera la malla voy a usar. Voy a usar directamente las cotas. Voy a usar unas columnas que sean de, qué sé yo, 20 por 30. Ahí está. Ya. 20 por 30. Este le voy a decir a 5 metros. Este le voy a decir a 4 metros. Esto es bien sencillo para que lo hagamos rápido y vayamos al concepto. 5 metros. 5 metros. 5 metros. Y acá vamos a poner 4. Y listo, ahí está. Esas son mis columnas. Condiciones. Vamos a poner vistas por acá. Este así. Este acá. Este acá. Ahí está. Entonces esto lo que voy a hacer acá es cambiar de opinión. Ahora este va a ser 30 y este va a ser 20. Listo. Y este también va a ser 30 y este va a ser 20. Listo. Ahí está. Belleza. Listo mis columnas. Voy a venir por acá. Voy a colocar en planta baja un encadenado que sea lo más real posible, que sea 15 por 40. ¿Sí? Lo voy a llevar así. Este es maña, observen bien. Este es así. Este no hay problema, pasa así. Este es así.
Este no hay pena así. Y este no hay pena acá. Como esto es maña, observen bien. Como ya está horizontal, se va horizontal, ¿ven? Ah, ya se me pasó allá. Este es un clásico. Ahí. Y este es un pedacito que se me pasó, ¿ven? Entonces lo que voy a hacer, a veces el pedacito no se nota, entonces ustedes hacen este recuadro. Chaca, ahí está, se borró. Entonces vamos a darle borrar, 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 borrar. Ese es nuestro primer encadenado. Vamos a ponerle 0.75, que es la carga de muro en estos puntos. Listo. Luego nos vamos a ir para arriba. Como soy flojo, voy a copiarlo de otro grupo. Ahí está. Voy a cambiar la... ¿SIPE puede calcular escaleras helicoidales? Sí, observen bien. Yo voy a mostrarles el ejercicio del nivel 2. Losas. Por un momento a la pregunta que me están haciendo acá. Vista 3D. Ahí está la escalera helicoidal. Y este ejemplo que yo he hecho en el nivel 2, que acabamos ayer, es específicamente una zapata que tiene, una escalera con su propia zapata. ¿Ven? Y es helicoidal. Se puede hacer. Se puede mezclar helicoidal con tramos rectos con la opción de tramos libres. A ver si nos da tiempo. Si lo hacemos rápido, vamos a tratar de cubrir este tipo nuevo de escalera. Estoy seguro que si han hecho el curso hace años, esta opción no había. En la 2017, si no me equivoco, es donde se habilitó. 2018, 2017 se habilitó esta opción de escaleras helicoidales, ¿sí? Y también combinarlas con diseño libre. ¿Sí? Vamos a ver de nuevo aquí, volvemos a nuestro ejemplo que se llama peritaje. Ahí está. Entonces estaba en planta acá. Esto va a ser 0.54 porque esto es ladrillo adobito, de 6 huecos diría. Aquí tengo una opción lineal de 0.54 y puedo asignarle, ¿sí? Y lo malo es que no puedo asignar en un recuadro, entonces tengo que ir tiqueando una por una. ¿Ven? Ahí está. Listo. Entonces lo que falta ahora es hacer una losa de vigueta. Entonces esta losa de vigueta vamos a colocar aquí, añadir una de 16 más 5. Así. Aquí va a ser 16, 50. Aquí las del ingeniero de Olmiprec, 51. 8, 50, 3, 3, 0.075, G, 0.196 y aquí va a ser 100. Y para que quede claringo esto de acá, será Olmiprec. Así. Ahí está. $21 de Olmiprec. ¿Por qué digo Olmiprec? Porque el eje, Claringo la otra vez, hace un par de meses, me dice, no es 50, es 51. Y me lo recalcó un montón de veces, por eso me acuerdo, y para no olvidarme, le pongo Olmiprec. ¿Sí? Le doy a aceptar, 5 centímetros de empotramiento, chan, listo, está. Entonces, este lo puedo poner así. Bueno, este así, este acá, este por acá, y este así. ¿Ven? Losas prefabricadas en Brasil. Hay harto. Hay uno, ahorita déjenme preguntar. ¿Sí? Entonces, me dicen Ferdi Pavón es el ingeniero que hace, es de Camiri, si no me equivoco. Él hace las losas prefabricadas, es el que más, antes que los de, aquí vamos a buscar a los de Pretensa. Pretensa, aquí está. Pretensa inicio, aquí lo tenemos, a la pregunta que me están haciendo. Pretensa, lo están promocionando, este es los Hueca, que son alveoplacas. Cabalmente yo hice una defensa con un militar en la EMI para su tesis, ¿sí? Y se basaba, se trataba de este tipo de elementos. Se puede hacer hasta 700 metros cuadrados al día, puede tener conjunta, solamente junta, o sea, aquí, entre medio. Esta es una llave de corte, se llama la unión entre los elementos prefabricados.
Entonces, puede solamente tener junta y también puede tener carpeta de compresión. Puede tener o no carpeta de compresión y solo tener juntas para rellenar con hormigón. Esas juntas, como son llaves de corte, al rellenarse por el hormigón, automáticamente entre las dos piezas con ese hormigón, que es esa forma que tiene especial, hace que entre todas ellas trabajen en conjunto. ¿Sí? Ahora, exactamente, dice losas alveolares. ¿Sí? Entonces, su defensa de este militar fue sobre este tema. Lo armamos en 13 días porque nos llamaron de emergencia. ¿Sí? Ahí tenemos el PDF. ¿Ven? Entonces, el ingeniero Ferdi Pavón es el que hacía antes este tipo, pero eran macizas. ¿Sí? Entonces, las de Pretensa hacen esto. Pero esto no se ve en Brasil, se ve harto. En Argentina hay, pero en Brasil es masivo el uso de esto. El prefabricado es masivo, masivo. ¿Sí? Conocí una ingeniera brasilera que arma hospitales llenos, solamente con prefabricado, y esto era fundamental. Pero obviamente que se tarda un montón en el estudio para hacerlo como un Lego, ¿no? ¿Sí? Pero la construcción es más rápida. Pero el caso es que en escritorio se tarda más tiempo en diseñarlo. El TQS, por ejemplo, me permite hacer un trabajo muy, muy fino en el tema de prefabricados de Brasil. ¿CIPE tiene este tipo de losas? Sí tiene. Me permite hacer este prefabricado, colocarlo, ¿sí? Se permite. Aquí, para que quede, para que completemos la pregunta, son losas aligeradas. ¿Ven? Nosotros hicimos ese cálculo manual y también el cálculo en CIPE de un colegio para militar. Entonces, venimos acá, le decimos lo que sea. A ver, ¿dónde está? Cancelamos. ¿Dónde está pues esto? Aquí creo que era, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces aquí le daba añadir uno. Y ahí me aparece la opción, ¿ven? Fabricante B, clave del producto, descripción del producto, y aquí me permite la altura total, si tiene carpeta de compresión, no tiene carpeta de compresión, y aquí tengo que colocar los momentos últimos, momentos fisurados, rigidez total, rigidez fisurada, momento de servicio 1, 2, 3. A ver, que alguien me puede decir qué es servicio 1, 2, 3, cortante último, ¿ven? Cortante último, cortante último. A ver, ¿quién me puede decir ahí qué es servicio 1, 2, 3? A ver, ¿ninguno? Servicio 1, 2, 3 es la agresividad del ambiente. Los estados de carga en la vida útil, no. Es la agresividad, montaje de la losa, no. Este servicio 1, 2, 3, en norma española, se conoce como exposición tipo 1, exposición tipo 2, exposición tipo 3. En función del grado de exposición, ¿sí? Mientras más severo sea en ambientes marinos, los momentos son menores. Entonces tenemos que poner momentos, por decir, este es 4000, este es 3800 y este va a ser 3500, menor, porque la exposición es más severa. Es de esa forma como se trabaja con estas tablas. ¿Ven? Entonces podemos hacer este tipo de elementos. ¿Ven? Se puede hacer a la pregunta que nos ha hecho por ahí Nelson Sánchez. Después nos está preguntando ahí, ¿en las losas alivianadas se puede colocar nervios rigizantes si son necesarios? La regla del fabricante es que de 4 metros para abajo no necesita nervios rigidizantes. De 4 a 6 necesita un nervio rigidizante y de 6 a 8 metros se necesita 2 nervios rigidizantes. Eso lo vemos en el nivel 1 con el ejemplo de la vivienda unifamiliar. ¿Sí? El nivel 1 con respecto al tanque elevado y después el ejemplito de 6 columnas casi ya no lo estamos dando porque la mayoría quiere ver cómo se hace una casa real desde cero. Los ejemplos que hacemos es una casa con sótano, con planta baja y con planta alta, puestos en un cerrito, no en una colina. Por eso las casas del Urubó son las que nosotros escogemos para enseñarles, para que tenga toda esa complejidad y podamos resolver una de verdad. Va a comenzar el 16 de este mes el curso sábado y domingo del nivel 1 especial. Sábado y domingo, sábado son 5 horas si no me equivoco, no sé cómo lo haremos, en dos reuniones seguramente va a ser, porque necesariamente hay que descansar, y además el video se va a hacer larguísimo y grande, ¿ya? Y el domingo creo que es en la mañana,
también de 8 a 12 o de 8 a 1. Creo que son 4 horas o 5 horas, ¿sí? Entonces, ese es el curso de nivel 1 de fines de semana. Va a haber otro de nivel 1 entre días normales, o sea, de lunes a viernes, entre semana, después que termine este curso, ¿sí? Los de nivel 1 y 2, el 2 y el 3 tienen que terminar para comenzar de nuevo el 1. Ya, posiblemente haya uno especial en la mañana o en la tarde, pero eso tienen que consultarlo con la encargada del CCT, ¿sí? Con la encargada del CCT. Bueno, entonces vamos a dar, miren que ya no salimos del caso, pero se puede hacer esos elementos. Al que le guste hacer, por ejemplo, chapa colaborante, que también me han preguntado alguna vez, ahí está la chapa colaborante. Había una defensa, había una ingeniera también que trabaja en servicios petroleros, en una empresa, y ella tenía esas consultas de chapa colaborante con estructura metálica, vigas metálicas. ¿Sí me permite columnas metálicas, vigas metálicas? Sí. ¿Me las verifica y me saca memoria de cálculo? Sí. La chapa esta se puede modelar acá. ¿Sí? Entonces vamos a volver de nuevo a nuestras rositas. Ya está. Volvemos a nuestro caso. Le damos ahí paños, gestión de paños. Le digo coeficiente a 0, como simplemente apoyadas a todas. Para ser realista vamos a ponerle 120 kilos por metro cuadrado, representando los muros que están sobre la losa. Ustedes saben cómo es eso, en el grupo, en el nivel 1 vemos eso. Ahí está, subimos al siguiente nivel, le damos copiar, 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 copiar de otro piso y lo vamos a copiar acá. Como esta es la cubierta, entonces voy a borrar esta carga superficial. La voy a borrar porque no es necesaria. Y también voy a borrar las cargas lineales que también ya no hay muro arriba. Podría ponerle un parapetito y acá le voy a decir 0,200, pero solamente en los bordes. Listo, este es mi diseñito que yo estoy haciendo. Listo, belleza. Voy a ir por acá y voy a poner mis zapatitas. Ahí está, algo bien sencillito. Vamos a agarrar y le daremos calcular incluso la cementación. Fíjense que yo cada rato le doy guardar porque sé que por más que tenga original se me puede tarrear, ¿sí? Tiene su grado de inestabilidad este software. Entonces siempre precavido, guardo cada rato. Listo, 23 segundos tardó. Resuelto. Ya está. Aquí hay unas columnas que están fallando. Ya ve, aquí puedo verificar. Tal vez está muy chica. Me aparece este de acá. Pero me caso con mis pantallas. Fíjense en este punto. Aquí dice que está muy... Le falta armado. ¿Sí? Le falta armado. Entonces vamos a hacerlo bien sencillo. En este caso le voy a decir que esta va a ser de 40. A ver. Chan, armadura mínima, no, 35, vamos a poner que salga una armadura media pesadita. Ahí está, 1.5, ahí está. Este es lo mismo, ¿ven? Donde dice 30 le voy a poner 35. Está, 40 aquí. Ahí está. Y este de acá, 35 por acá. No, 40 por acá. Ah, sigue fallando, entonces vamos a poner 45. Ah, mucho ya. Bueno, ahí vamos a ponerle. Listo, entonces ya está, ya corregí mis columnas, estas de acá tengo que cambiarlas y tendré que agarrar de nuevo, seleccionar, centrada, este y este, y le digo calcular me caso con esto, aquí, dimensionar. Tan, 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 tan. Pero columnas de 20 por 30, un lujo que entienden los arquitectos. Las columnas, sí, eso es correcto. Pero este es un ejemplo. Fíjense qué es lo que yo voy a hacer. Supuestamente este trabajo ya está calculado. ¿Sí? Esas son mis columnas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a considerar que por alguna razón el hormigón, ¿sí? El hormigón de una de estas columnas no está cumpliendo. ¿Sí? No está cumpliendo. Ha salido una probeta en la que todo este piso, vamos a decir que todo este piso de las columnas han fallado. ¿Se acuerdan, no? El concepto de cómo es
la resistencia estimada y la resistencia característica, hablando en norma antigua. La resistencia característica es la que yo digo aquí en el programa 210, ¿no? Hormigón 210 o un H21. Eso se llama resistencia característica. Esa resistencia que está marcada en mi plano se llama resistencia característica. La que yo obtengo a través de ensayos de probetas, ¿sí? Ese se llama resistencia estimada y se hace a través de lotes. Puedo sacar probetas de todo el vaciado de las zapatas y cuando yo saque el valor, vaya a hacer las roturas, me dé el valor de los ensayos del laboratorio y esa va a ser la resistencia estimada para todas las zapatas. Y si está dentro del 210, entonces procederemos a pagarle al constructor o procederán a pagarme si yo soy el constructor. ¿Ven? Después van a hacer seguramente roturas tomas de probeta de las columnas, ¿sí? Y van a hacer las roturas y eso va a ser el lote para todo el piso. Si esta estructura es muy pequeñita, entonces va a ser para todo este piso de las columnas. Si la estructura es más grande, pueden hacer para un sector del colegio una resistencia estimada, para el otro punto va a ser otra resistencia estimada. En un proyecto que yo tengo grandísimo, ¿sí? Tenemos que supervisar esa obra, por lo tanto estamos planeando, o sea, que el encargado esté verificando y marcando con colores, ¿sí? En los planos en Vectorworks, de dónde se está sacando las probetas, qué días se están vaciando, que las enumere las columnas, para que en el momento que hagamos la rotura y en el caso que falle o tenga un problema, sepamos exactamente el sector que se ha vaciado con eso, ¿sí? Tomas de temperatura, entonces no cuesta mucho hacer ese tipo de controles, ¿ven? Y eso hace que en un proyecto grande pueda saber exactamente dónde está la falla. No, después al final no sé ni dónde es y todas las que están ahí las damos por malas. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que invocarlo ahí a René Miranda, que está en el curso, para que venga con su aparato del esclerómetro y nos haga el estudio de esclerometría y nos diga cuánto está trabajando eso. Ahora, si sale, ahí dice hola, dice no, ven, ahí está René, presente. ¿Ven? Él es el que hace la esclerometría, ¿sí? Entonces, él es el que va a ser el técnico que haga eso. A veces da malas noticias, a veces da buenas noticias, ¿ven? Depende cómo están sus condiciones del elemento. Ahora, si es el supervisor y sale poco hormigón y él es al que lo llamaron, va a hacerle buenas noticias para el supervisor y malas para el constructor. ¿La esclerometría no es para rocas? No. La esclerometría está hecho el aparatito específicamente para pruebas del hormigón. Lo que se hace es que con otra maquinita que él tiene y que los técnicos tienen, verifican dónde están las armaduras, o sea, las barras de acero, las marcan con tiza y en el medio donde está el hormigón, ahí recién proceden a hacer el ensayo. Tienen que romper también el revoque, todo eso si hay revoque, para que sea directamente sobre el hormigón estructural. Se hace la prueba y automáticamente ya sale. El esclerómetro está válido por la norma, si no me equivoco, sí. Creo que indica la esclerometría. En la CBH87 dice ensayo, ¿no? De probetas de esclerometría, si no me equivoco, en la parte de atrás. En la NB, obviamente, la ACI 318 tiene, no solamente es una sola norma, tiene una serie de normas, la ACI, es una serie de normas, y estoy seguro que el aparato del esclerómetro está ahí. Seguro ahí Miranda nos va a iluminar porque él presenta sus informes respaldados, ¿sí? Porque es un tema delicado, se maneja, se hace, es para problemas. Cuando uno llama para la esclerometría es porque es problema, ¿sí? Porque se llama esclerometría cuando las probetas no cumplieron, ¿ven? Entonces él tiene que respaldarse bajo norma sus informes. Su aparatito también tiene un número de golpes específicos y después tiene que llevarse a calibrar para que el valor que arroje sea certero. ¿Ven? Tiene su ciencia cada cosa. Ahora, vámonos a nuestro tema. Ya estamos adelantando un poco sobre la esclerometría. ¿Ven? Entonces, vamos a suponer que una de las columnas, ¿sí? O una de las probetas ha roto. La extracción del núcleo es más confiable, pero es raro el que hace eso, ¿no? El supervisor tiene que ser muy fregado para que haga eso, ¿sí? Existen, yo les puedo decir que hay un libro, de acá, yo les voy a mostrar un libro. Déjenme ver un momento. Hormigón armado.
Libro Hormigón Armado. Hormigón Armado 1, son 3 tomos. Aquí está, ¿eh? Estos son los libros de la Fundación Escuela de la Edificación en Madrid. ¿Sí? Tenía un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, creo que ahora ya no tiene, está con otra universidad que también es estatal. ¿Sí? Y acá tiene sus propios libros. Es interesante, las maestrías en España no deben pasar los 3.000 y algo euros para los nacionales, y para los extranjeros sí sube hasta 7.000 euros, sin problema. Pero en esta fundación cuesta 9.000 euros el curso. ¿Sí? La maestría de 2 años cuesta 9.000 euros. Hay una maestría a distancia, cuesta eso. ¿Sí? Pero son 900 horas de clase. Normalmente las maestrías son 600 horas de clase, o sea, son 60 créditos. Este tiene, son 1.200 horas en distancia y 900 horas presenciales. ¿Sí? Por eso son sus precios. Ahora, tienen sus propios libros, y este de acá, este que estamos viendo acá, es el autor del libro de Jiménez Montoya. Solamente se acuerdan del primer autor, está Álvaro García Menzenguer y Morán Cabré. Entonces, este es el segundo autor del libro que nosotros estudiamos en la universidad. Estudiábamos, porque ahora ya es el McCormack con la ACI. Cuando era con norma española era el Jiménez Montoya, del Medio Armado. Este es el segundo autor, tiene su propio libro, dictaba clases creo ahí en la fundación. ¿Ven? Fundación Escuela de la Edificación, Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este libro, si no me equivoco, va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, donde habla sobre todas las condiciones de seguridad con respecto al tema del hormigón. Y ahí dice cuándo aceptar, cuándo no aceptar, dónde están las estadísticas, cómo varía, todo eso. En el tema que yo estoy buscando, como a mí me llaman cuando algo falla, eso era unos 2 años seguidos, era como malagüero ya que me vean en obra. Si me veía en obra es porque algo había fallado. ¿Sí? Me llamaban para que las probetas que habían roto en 140 kilos, ¿sí? Querían eliminarlos, pero tenía que ser bajo norma o bajo un criterio como respaldo. Entonces, en este libro van a encontrar como unas 20 y algo formas, errores que se hacen, que se cometen, un listado, de las 50 y pico formas diferentes de errores que se pueden cometer al elaborar una probeta, y esos errores hacen que la resistencia de esa probeta que se obtenga es un valor inadecuado. Entonces, como buen picapleito, yo tenía que buscar que la varilla con la que se hizo los golpes no es de punta redondeada, por lo tanto la variación de resistencia en un par no va a ser representativa, por lo tanto ese par se tiene que anular. También existen reglas bien sencillas que la variación en unas gemelas, en un par de probetas, no debe ser más del 5%. Entonces, si la una salió 140 y la otra salió 180, automáticamente ese par se elimina y no se considera en la obtención de la resistencia estimada del hormigón en obra. ¿Ven? Hay unas reglas bien sencillas. Pero si dio 140 y su parcito dio 145, ajá, esa está menos del 5% la diferencia. Entonces tendré que buscar dentro de las 53 formas de errores que se pueden cometer al elaborar una probeta. Por ejemplo, la punta no está redondeada, se hizo en menos camadas, se sacó antes de tiempo las probetas y se secaron, o se sacó muy poco tiempo y seguían húmedas. ¿Sí? La forma de rotura de la probeta también nos dice si estaba bien hecha o no. Hay unos libros enteros para eso, y es como abogados para poder eliminar esa y que ya no sea 145 lo mismo, sino sea la que le sigue. Supongamos que la que le sigue rompió en 185. ¿Sí? Entonces, 185 es mejor que 140. Cuando ya no están conformes con eso, ya vamos a llamar al estudio de esclerometría. La esclerometría también tiene sus cositas, entonces ya ahí, como dice Juan Carlos Ere, podemos agarrar y decir, vamos a sacar, que es más confiable obviamente, una extracción de núcleos. Y con eso también tiene sus cositas, porque puede tener microfisuras, la forma como se ha hecho, un chiverío eso también, ¿no? Se puede, pero se puede, y se puede hacer un gastadero de dinero para hacer pruebas. Eso es lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Sí? El libro que vamos a estudiar, ¿sí? Viene a ser este de acá.
para poder entender cómo vamos a hacer el trabajo, previamente tenemos que ver el concepto. Aquí está. El libro que vamos a estudiar, y va a ser bien sencillo, es este de pilares, criterios. Yo ya se los he pasado, pero se los voy a compartir de nuevo. ¿Sí? Pilares, criterios para su proyecto y cálculo y reparación. Aquí está. Aquí está. Este no tiene carátula, entonces lo que yo voy a hacer es mostrarle en Google. Aquí está. Libros. Libros Florentino Regalado. ¿Dónde está? Por aquí anda. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ah, pero está muy feo. Aquí está. Este libro. ¿Sí? Pilares, criterios para proyectos de cálculo y reparación para pilares. ¿Ven? Este libro es de Florentino Regalado, es decir, el dueño de CIP Ingenieros. Ahora, este libro tiene su adicional que vendría a ser 2 tomos adicionales, que sería la parte 1, que vendría a ser estudio teórico práctico, pilares y patologías en caso particular de pilares de Lorca, que son pilares dañados, que es la otra vez nos consultó, ya se lo había mostrado a Nelson Sánchez, que él quería saber cómo era esto, ¿no? Cómo evaluar si sirve o no el pilar. Ahí con el tema sísmico, este es el primer tomo, ¿sí? Y tenemos por acá el segundo tomo. No lo tenemos a Machaca por acá, Rafael Machaca no ha entrado. ¿En qué afanes estará? ¿Sí? Él tiene el original, estos dos lo tiene original. ¿Sí? Recién le ha llegado. Son grandes, grandes con ganas. ¿Sí? Entonces, esos son para evaluación. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros es el primero, el básico, que sería el tema de los pilares. ¿Sí? Aquí no se nota muy bien la portada, pero no importa. Entonces, este es el libro que está en PDF y vamos a buscar el tema de estimación de coeficiente de seguridad. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Dice página 92. Entonces, capítulo 10. Entonces, vamos a buscar por acá la 92. Está muy largo este asunto. Vamos a ver por acá. Ya. Aquí está. Ahí tenemos, ¿sí? Con respecto a la norma, primero vamos a ver sobre la norma española, ¿sí? Ahí que dice, sus zapatas del perímetro van a invadir las edificaciones colindantes. No, este es simplemente un ejemplo, ¿sí? Van a ver que esto es un ejemplo. Lo que necesitamos es saber el concepto de cómo se hace el peritaje. Si es medianero, o es centrado, o es esquinero, no pasa nada. Eso después lo vamos a resolver, ¿sí? Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Observen bien lo que aquí nos dice cómo se trabaja con la norma española. La norma española, que la mayoría somos personas mayores los que estamos en el curso, entonces hemos salido con eso, pero igual vamos a hablar con la norma nueva, ¿sí? Aquí estamos viendo que la resistencia del hormigón, ¿sí? Fíjense que antes es 0.9, antes era 0.85 para el hormigón, entre la resistencia característica del hormigón FCK entre 1.5, que es lo que nosotros estamos viendo. A ver, voy a llamar a mi detalle acá. Ahí está. Aquí ven, esto es el que nosotros manejamos en la norma EH, CBH 87 o EH, la antigua. 0.85 era esto por resistencia al hormigón característico entre 1.5 su factor de seguridad para un control normal. Este 1.5 es para control normal. Después en la norma puede variar, aumentar o puede bajar en función si el control es reducido o exigente. ¿Ven? El normal, que es el que nos enseñan en la universidad, viene a ser 1.5 fijo. Ahora, en la norma española, ¿sí? Ya la EHE más moderna, entonces aparece una discriminación para resistencia de diseño del hormigón para situaciones constantes y transitorias y para las accidentales. ¿Ven? Las accidentales dice que puede ser 1.5, 1.5 serían las normales y las accidentales serían 1.3. Ahora, con respecto a los factores de seguridad, antes, que es la que nosotros tenemos, la CBH87, para peso propio sobre carga de uso, era un valor fijo igual, control normal, el factor de mayoración 1.6.
¿sí? 1.6. Ahora, en la norma española hay una discriminación que tiene acá, que es mucho más fino, peso propio 1.35 a 1.5 y sobrecarga de uso 1.5 y 1.6. Aparte, existen unos fis adicionales que aparecen ahí que pueden mejorar las combinaciones, o sea, pueden reducir las cargas que se utilizan en combinaciones. ¿Sí? Aquí no lo muestra todavía, ¿no? Pero va variando, fíjense la variación entre la norma. Ahora, el tema es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, él muestra una situación que se tuvo, edificio de unos 40 años de hormigón, ¿sí? Pilares, fachadas muy dañadas. Le llamaron porque empezó a partirse las columnas y justo es cerca de la oficina de CIPE en Alicante, si no me equivoco, ¿sí? Entonces los de CIPE fueron porque conocían que ahí estaba la oficina, les llamaron y fueron de favor porque esta es una obra estatal, una construcción estatal, donde arriba funciona un centro de multiusos para niños. Entonces, aquí lo que sucede es que vieron que se estaba partiendo, fíjense la foto, hicieron un cálculo rápido de cuánto de carga le llega al pilar y determinaron que el pilar estaba sobredimensionado para la carga que le estaba llegando, pero sí se estaba partiendo. Entonces, al estar sobredimensionado, se podía ver que las fisuras eran superficiales, ¿sí? El descascaramiento que estaba teniendo, y lo que han hecho ellos al final ha sido directamente, ni siquiera preguntarse y ni siquiera hacer unos ensayos, ¿sí? Ensayos de esclerometría, directamente dijeron el pilar está por demás, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para evitar que eso por el interperismo y demás seguramente se está fisurando o se está descascarando, entonces han puesto una camada epóxica y han colocado un recubrimiento metálico, una camisa metálica y se solucionó el problema. No se sabe el por qué se estaba fisurando o se estaba resquebrajeando, pero sí sabían ellos exactamente que la carga que le llegaba a esos pilares era muy pequeña, es decir, era simbólica para la dimensión que tienen esos pilares de hormigón armado. Entonces, en ese punto no valía la pena hacer más gastos que simplemente pasar a reparar la parte superficial o estética del pilar. ¿Ven? Entonces, aquí lo que él trata de indicarles es que hay cosas que valen la pena y cosas que no. ¿Sí? En este caso no valía la pena por simplemente el hecho de que las cargas eran muy pequeñas para el bicho de pilar que se estaba fisurando. ¿Sí? Entonces era un tema simplemente superficial. Ahora, lo que sucede acá es que aquí nos pone un ejemplo. Este ejemplo nos dice que el pilar, este es otro, ¿no? Este es un pilar, dice ahí, veamos un ejemplo obtenido del libro de José Calavera. Sea el pilar de 30 por 30 con una armadura de 4 barras de 16. Ojo, la estructura ya está dimensionada, como este caso que nosotros acabamos de hacer. Yo he agarrado, he dimensionado este de acá, y acá está colocando 4 de 16 en primer piso más 2 de 12. Entonces, si me fijo acá, 4 de 16, uno en cada esquina, más 2 de 12, que sería uno en el lateral, ¿sí? En Y. Entonces, primer dato, la sección se conoce. Segundo dato, el armado se conoce, ¿sí? Entonces, esta es una columna diseñada. ¿Qué es lo que va a fallar? La resistencia del hormigón. ¿Cuánto yo puse? H21. ¿Cuánto va a dar? 180. ¿Sí? Entonces, aquí en el ejercicio, fíjense que es dato conocido la sección del edificio, es dato conocido el armado de las barras con su resistencia, aquí 4000 ellos utilizan, ¿sí? Y se ha proyectado o una resistencia 250, porque allá el mínimo es 250, o 25 megapascales, y se sabe también cuánto de normal le cae, ¿sí? Se sabe cuánto es normal. Entonces, aquí en el CIPE, ¿sé cuánto de normal le cae? Sí. Puedo venir, por ejemplo, al esfuerzo, pero estos son combinaciones, ¿ven? Esto sería hipótesis, peso propio. Puedo agarrar cargas muertas y sumar, aquí está el normal, fíjense. En el primer piso puedo sacar mi calculadora y hacer rápido. Fíjense acá. Yo puedo agarrar y decirle, bueno, hipótesis, y le diré peso propio para sacar cuánto es el normal característico. Aquí estoy viendo que son en el pie de la planta baja, o si quieren podemos dimentir, 19.37 toneladas tiene de peso propio. Si yo vengo acá a carga muerta, vengo acá y puedo sacar y me vale 29.97 toneladas. Ahora quiero peso propio, peso sobre carga de uso, ahí tengo y vale 11.16. Entonces, me saco un ojo. 11.16. Y acá sumo.
a ese normal que he tiqueado, a ese pilar, le está llegando 60.5 toneladas características. ¿Ven? Entonces, eso también es un dato conocido. ¿Sí? Es un dato conocido. El normal característico que le cae, con el software podemos determinarlo rápido. También por una aproximación de áreas tributarias también se puede hacer, es válido. ¿Sí? Entonces, dato conocido también el normal. Ahora, volvamos al libro. Y acá nos dicen que era un H25 y resulta que con la rotura de las probetas, ya está hecha la estructura, ha roto en 180 kilos. ¿Ven? Eso es un clásico. En las obras ustedes se van a encontrar de entrada. Seguro ahí algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia y es un dilema. Entonces, con la norma antigua, sabemos que la resistencia del hormigón es 1.5, el factor de seguridad. El factor de seguridad del acero es 1.15 y el factor de seguridad de las cargas, el factor de mayoración de cargas, es 1.6. ¿Sí? Recordemos que en el nivel 1 hablamos sobre factores combinados, que en las vigas era la carga con el acero, porque el acero, una vez que se rompe, se puede partir el hormigón, pero el acero de las vigas hace que la viga no se caiga. Entonces, el factor de la carga multiplicado por el factor del acero nos va a dar 1.6 por 1.15, me caso con esto, 1.6 por 1.15, su factor de combinado de seguridad de una viga es 1.84, despreciando el factor que tiene el hormigón, porque el hormigón puede romper y la viga no se colapsa. El acero, si se rompe, sí se colapsa, por lo tanto el acero es determinante en la viga y la carga es la que hace que rompa, por lo tanto el factor de seguridad 1.6 por 1.15, 1.84. En las columnas, por ejemplo, ¿el acero se puede romper? Sí, se rompe, pero el hormigón es el que soporta, ¿no? Si se rompe el hormigón, adiós columna. Entonces va a ser la carga 1.6 por el factor de la columna, diría del hormigón 1.5, y ahí podemos ver que la resistencia, el factor combinado de seguridad, despreciando el del acero, en los pilares o en los elementos a compresión, viene a ser 2.4. Aquí podemos determinar cuál es más importante, una columna o una viga. La viga tiene 1.84 de factor combinado y la columna 2.4. Entonces, 2.4 nos da la importancia al pilar, al elemento vertical, porque si este falla, la estructura colapsa. ¿Ven? Ahí está el planteamiento, ¿sí?, de cómo es la seguridad en función de la importancia del elemento. En este caso, por eso estamos comenzando por la verificación de las columnas. Las vigas es fácil, ¿sí? Es el mismo concepto, pero las columnas es lo que hay que aprender, ¿sí? Bien, entonces, ahora, vamos a ver acá. Fíjense que aquí dijimos que el normal es un dato conocido, porque está en mi proceso de cálculo, y si no está, yo lo determino. ¿Ven? Dice que le llega 100 toneladas. ¿Sí? 100 toneladas de normal. Y ahí, fíjense, dice normal de servicio por el factor de seguridad, 100 toneladas. ¿Ven? Bien. Vamos a fijarnos acá la solución. El primer enfoque que él hace es hacer un enfoque con el tema de la bajada de la resistencia del hormigón. La pactada por contrato 250 y la obtenida en obra de 180. ¿Sí? Entonces, como simplemente enfocándolo como si fuese el hormigón, su reducción, este tiene 28% menos resistencia de lo contratado o de lo pactado. ¿Ven? Entonces, ustedes podrían agarrar y decir, la sanción le voy a hacer del 28% a su presupuesto o al pago de ese ítem. Ese era el problema que yo tenía en la obra en la universidad. Mi jefe, que era el supervisor, él quería hacer esta operación, ¿ven? Es decir, se pactó por este valor, se obtuvo este y le voy a multar con el 30 y pico por ciento. Entonces, si le multamos con el 30 y pico por ciento de ese ítem, la empresa directamente va a poner sus abogados, lo va a parar la obra porque 35% es salir a pérdida, todos los pilotes es harta plata, es harto hormigón, por lo tanto van a gastarse en demanda, la obra no avanza, yo soy supervisor de estructuras, mientras avancen yo cobro, pero tiene que estar también seguro, ¿sí? Hacerse bien. Entonces, no es tan adecuado basarse en este concepto de solo de bajada
de la resistencia del hormigón, como si fuera hormigón simple. Entonces, como si fuera hormigón simple, 28% no está cumpliendo, al menos 28%. Ahora, si nosotros lo enfocamos, yo a mi jefe le expliqué así, porque tenía un jefe supervisor, recuerden, yo era el supervisor de estructura. Entonces, aquí tenemos considerado ya como si este fuese un elemento estructural, ¿sí? En este caso, como una columna. Y lo está dimensionando aquí, para hacerlo fácil, lo está verificando como una columna corta, ¿sí? Porque los españoles normalmente tienen 3 metros de alto y ellos hacen 30 por 30 para que sus columnas sean siempre cortas. Esa es una política que ellos tienen. Ven, aquí está. Entonces, está calculando cuánto es la resistencia última anormal de la columna con 250, que fue el original. O sea, el del diseño original es 250 con las 4 barras de 16. ¿Ven? 4 barras de 16. Esto dice área de acero, 4 por 2.01. FCK 250. ¿Ven? La resistencia del acero entre su factor de seguridad. Es decir, que esta columna soporta 156 toneladas. ¿Sí? ¿Cuánto le está llegando? Ya mayorado, 100 toneladas. ¿Sí? 100 toneladas. Pero, de acuerdo al cálculo, este soporta 156 toneladas. ¿Sí? Ahora, considerando lo siguiente, ya la bajada de tensión, fíjense, 180 es el valor que antes era 250, ahora es 180. Ahora aquí vemos que se respeta los 4 barras de 16 porque se ha hecho con eso. Lo que ha fallado es específicamente la resistencia del hormigón. Entonces, en este caso tenemos 120 toneladas es lo que soporta. ¿Ven? 156 era lo que tenía que soportar con la resistencia de 250 y lo que ahora está soportando es 120 con la resistencia de 180. ¿Y eso qué es lo que sucede acá? Me está generando, ¿sí? Vean acá, una pérdida como elemento estructural, ya hablando como columna, no hablando solamente como hormigón armado, me está generando una pérdida de resistencia de 22.75%. Es decir, que si yo lo voy a multar, no va a ser 28% como hormigón, simplemente como hormigón, como falla de resistencia. Si lo evalúo como pilar, en este caso como un pilar corto, ¿sí? O como una columna corta, la pérdida es del 22.75% con respecto al teórico y comparando al real que se ha obtenido con la resistencia de 180. Ahí tendría que poder decir, entonces, como hormigón armado, le voy a multar con el 22%, 22.75% a su ítem. Eso también va a generarme un problema. Pelea segura ese, ¿no? De entrada. ¿Sí? Entonces, vean, como hormigón armado, como hormigón simple, 28% de pérdida. Como hormigón armado, como elemento de hormigón armado, columna, tiene una pérdida del 22.75%. Pero ahora, vamos a ver acá. Sabemos que le llega 100 toneladas, que es la parte mayorada. Observen bien este punto. Aquí dice normal de diseño, 100 toneladas le llega. Normal con el que se ha diseñado para esa columna, 156. El normal que se ha obtenido con la bajada de tensión, el incumplimiento de la resistencia, 120. Ahora, si nosotros agarramos y calculamos, voy a hacerlo esto aquí más abajito, miren, si nosotros calculamos otro criterio, es decir, que lo que le está llegando es 100 como máximo, mayorado, y lo que está soportando en este momento con esa resistencia de 180 es 120, esto era como hormigón armado, 22%, pero lo que yo estoy verificando ahora, ¿cuánto es lo que le llega realmente? 100 toneladas mayoradas, ¿y cuánto es lo que soporta? 120. Aquí fíjense. Aquí la diferencia es positiva, no es negativa. Es decir, que tiene todavía un remanente del 20% de seguridad con respecto a lo que le llega como carga ya mayorada. Entonces, está cumpliendo como elemento de hormigón armado con un grado de seguridad del 20% adicional a la carga mayorada que se tiene, que le llega, sí. ¿Le va a pasar algo a la columna? Posiblemente no. ¿Ven? La pregunta acá es, ¿cuánto lo tengo que multar? ¿Sí? ¿Cuánto es porque tiene que haber sí o sí una sanción? Y entonces yo entendía que como una obra estatal no podemos decirle
primera llamada de atención, cumpla, no vuelva a apelarle. No, porque si yo hago eso, va a haber una auditoría y va a decir por qué no procedió a una sanción económica, sí o sí, y me voy a ganar un proceso administrativo, ¿sí? O una demanda. No va a ser el 100% mi culpa, porque yo soy el supervisor de estructuras, tengo mi jefe, ¿sí? Después está la fiscalización, ¿sí? Hay un grado de participación, eso es el porcentaje cuando se va a una demanda, dan cuánto es el grado de participación en el daño al Estado, ¿sí? O en privados también se hace lo mismo. En este caso, por ejemplo, como hormigón armado, los pilotes yo demostré que funcionaban y eran seguros, pero necesariamente tendría que haber una multa económica para que esto no vuelva a pasar y además que quede ese registro. Depende que estipula las especificaciones técnicas de la obra en ese caso. Sí, pero no hay mucho eso en ese tema, ¿no? De pilotes, además no está tan especificado a ese nivel. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es una justificación, ¿sí? Entonces yo le proponía darle una multa, una llamada de atención y una multa del 2.8%, ¿sí? 2.8% se determinó, o sea, cuánto era la afectación, porque vimos cuánto las probetas, qué sector era, sectorizamos cuál era el lugar que había posiblemente haya fallado, no había un buen control en la supervisión de dónde estaba haciéndose los vaciados. Normalmente al supervisor de estructuras nos llaman cuando ya pasó una desgracia, no nos contratan, nos pagan por visita, no nos contratan por mes. Sí, lamentablemente es así, la supervisión tiene un monto, pero si él puede hacerlo con un asistente de obra, lo va a hacer. ¿Sí? Lo legal es que ustedes deben recordar, tiene que tener su especialista de estructuras, especialista de hidráulicas, especialista de eléctrico, industriales, todos los especialistas que sean necesarios debe tener la supervisión y debe tener los controles necesarios. No hubo un control, no pudimos sectorizar específicamente dónde falló, en qué sector de los pilotes. Entonces pudimos hacer aproximadamente y determinamos que la afectación era del 2.8%. Entonces ahí mi jefe dijo, no, muy poquito, 5%, ya 5%. Y era una pelea. Fue un tira y afloja y al final creo que llegaron por ahí al 5%, ¿sí? Entonces con eso la empresa, hasta ahora la empresa se debe soñar con eso. Es mi amigo el ingeniero de esa empresa y yo le sigo haciendo los cálculos y ahorita le estoy haciendo un cálculo de una iglesia, ¿sí? ¿Sí? Es una, normalmente a la gente que cae en desgracia cuando yo le hago un informe, muchos llegan a que yo se los calcule de nuevo todo, ¿sí? No hay presupuesto para eso, ¿no? Profesionales en obra, el monto de supervisión es solo el 10% de la obra. No, ni siquiera eso. En obra estatal es 3%. Si fuera 5% del costo de la obra, yo estaría feliz saltando en una pata, ¿no? 1.5, 3% es el costo que se coloca en supervisión, ¿sí? En obras estatales. No, el 10% es un sueño. Si fuera 10%, yo me dedicaría solo a supervisar, ¿no? Y ya tendría 3 casas ahí, una mujer en cada casa y sus 3 hijos al hilo, ¿no? ¿Sí? No es tan real el 10%, es 1.5, 3%. ¿Sí? Es así. En carretera sí se ve, ¿no? Porque son los laboratorios y demás, ¿no? Pero real es 1.5, 3%. ¿Sí? 5% peleando es un logro si ustedes logran una supervisión al 5% en obra estatal. ¿Sí? No hay ese concepto en el Estado. Yo he hablado con viceministros, ministros, sí, hasta con el Lineras en esos tiempos, cuando estaban haciendo la G77, nos topamos ahí, charlamos un ratito, y él mismo y los mismos ministros, viceministros, admitían, para preinversión no hay dinero, para inversión sí, ingeniero, hay, pero para supervisión no hay. Entonces no les cabía en la cabeza. Ellos sabían que es necesario, pero no les cabía en la cabeza. ¿Sí? En los movimientos sociales no entienden, entonces no podemos hacer eso. Un montón de veces me he discutido con esa gente, con los del Fondo Monetario, con los del Banco Mundial, con los aportantes de los alemanes, ¿no? Que son los que dan el dinero para los sistemas de agua potable. Ellos también entienden y ellos, los mismos alemanes, dicen, sí, pero nosotros no donamos el dinero para la supervisión, porque nosotros queremos ver ejecución, pero la ejecución para que sea buena y sea duradero, o tenga un buen comportamiento, tiene que haber una supervisión y fiscalización. No, que eso lo paga el municipio o el ente beneficiado. Entonces el ente beneficiado nunca va a querer ponerlo quinto. ¿Ven? Es irónico. Hasta los mismos alemanes del exterior nos daban, o sea, saben que es necesario, pero no dan razón de por qué no hacerlo. Entonces, volviendo a nuestro caso, observen bien que hay un montón de formas de plantearlo como elemento
simple va a darnos un valor negativo. Plantearlo como elemento estructural también, ¿sí? Es bueno, pero plantear como cuánto le llega y cuánto es lo que soporta, sí sería lo más adecuado. Ahora, el tema es lo siguiente, ¿sí? Aquí estamos viendo, para ir adelantando, que dependemos de la norma antigua de 3 elementos, ¿sí? Que son los factores de seguridad. Este factor es de reducción del hormigón y este es el factor de reducción del acero. ¿Ven? El hormigón, si yo hago la esclerometría, ¿sí? Este 1.5 es teórico. Este se basaría en la obtención de la resistencia estimada a través de probetas, ¿sí? Ahora, las probetas no se sacan de cada columna, no se saca de cada zapata, sino se saca de un mixer que viene con... ¿Cuánto viene el mixer, los cubos? ¿Cuántos cubos trae un mixer? ¿6? ¿5? ¿4? A ver, ¿quién me puede decir? Asistente del ingeniero por ahí. O Miranda. ¿Cuántos cubos trae el mixer? 8 cubos, ¿no? ¿Sí? Hay unos más chicones, ¿no? Por eso 6 cubos le metemos uno, dice, ¿no? Para hacer el cierre, ¿no? ¿Ven? 6, 8, ¿ven? Ahí está. Entonces, por cada 6 cubos de hormigón estoy sacando un par de probetas. Es decir, que si hago columnas, no son de todas las columnas. Por eso ese factor de seguridad de 1.5. Ahora, si yo hago esclerometría y lo contrato ahí a Miranda y le digo, me vas a hacer la esclerometría de las columnas más cargadas o del lote sospechoso. O sea, esta esquina es donde tenemos el lote sospechoso y quiero que le hagas a esta. Yo me acuerdo que teníamos una verificación, ¿no? Que teníamos que hacer unos 40 puntos, ¿sí? Entonces, se puede hacer, si una estructura es pequeña, podemos hacer a todas las columnas, hacerle la esclerometría. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto es lo que cuesta, Miranda, el punto de esclerometría? Ahorita nos va a iluminar en bolivianos, ¿no? 250. ¿Ven? 250 la esclerometría. Ah, edificio. Hay un edificio que sí le hizo para un amigo. Él fue y le hizo la esclerometría a todas las columnas. Entonces, cuando ustedes hacen a esa columna que quieren verificar o a esas 2 columnas que se estaban partiendo, le hacen la esclerometría, saben exactamente la resistencia de esa columna, no de ese lote. Entonces, las probetas dan una resistencia por lotes. La esclerometría da una resistencia del hormigón por elemento al que se le hace la esclerometría, el ensayo. Entonces, cuando se hace ese tipo de ensayo específico sobre el elemento que yo estoy estudiando, este parámetro de factor de reducción del hormigón puede ser menor. ¿Sí? Puede ser menor. ¿Sí? Puede ser menor. ¿A cuánto menor? Entre 1.20 y 1.25 puede ser menor. Es decir, que si ustedes tienen acá, observen bien, si ustedes tienen un hormigón 210, le hacen entre 1.5, el hormigón para su diseño va a ser 140. Cuando yo tengo que hacer una verificación, le hago la esclerometría a esa columna, ¿sí? Y lo que voy a hacer es 210 entre 1.25. El factor de reducción del hormigón puede ser menor, por lo tanto, porque he hecho la esclerometría para esa columna que estoy analizando, y lo divido. Con el cálculo con el que voy a verificar es con la resistencia de diseño de 168 kilos. ¿Ven? Cuando sea 210. Entonces, es interesante, ¿ven? Si yo hago la esclerometría, sí puedo adoptar un valor menor del factor de reducción del hormigón, ¿sí? De su factor de seguridad. Reductor de 1.5 a 1.20 o 1.25. Puedo adoptar. Ahora, el otro factor de seguridad es el del acero, 1.15. Entonces, este valor puede también reducirse, ¿sí? Sin hacerse ningún examen o sin un ensayo. ¿Por qué? Porque el acero que se utiliza es un acero que viene con estándares de fabricación. Entonces, este estándar me permite valorar este 1.15, puedo bajarlo a 1.10 o puede ser hasta 1.5, 1.05. ¿Sí? Entonces, esos son parámetros que yo puedo adoptar. El primero del hormigón, sí o sí, con un ensayo de esclerometría. El del acero puedo adoptar porque este acero viene de fábrica, ¿sí? Este viene de fábrica, entonces puede ser 1.05, 1.10 o 1.15. 1.10, 1.05. ¿Sí? Ahora,
Una vez que yo tengo estos acá, si ustedes se fijan, estamos trabajando pensando cuánto es la diferencia de resistencia como elemento estructural. Y al final hemos visto que esta columna le llega a 100 toneladas, pero aguanta 120. Entonces el factor remanente es 20%. Entonces aquí lo que quiero que ustedes entiendan, que la gran incógnita que nosotros tenemos que determinar es cuánto queda de factor de seguridad en mayoración de cargas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo sé cuánto resiste el hormigón por el ensayo de esclerometría. Puedo reducir su factor de seguridad porque ya hice el ensayo. El acero es un elemento hecho en fábrica, por lo tanto se confía, por eso puedo bajarle un poquito su factor de seguridad. Y la gran incógnita es cuánto es este valor. No va a ser 1.6 porque la resistencia al hormigón ya no cumplió, ¿cierto? Ya no cumplió. Entonces, la gran pregunta es eso. ¿Cuánto vale gamma F? Factor de seguridad o factor de mayoración de cargas. Esa es la incógnita que nosotros tenemos que buscar. ¿Sí? En ambos casos, tanto en la norma española como en la norma americana, se busca la condición de cuánto es el remanente de seguridad de cargas para el elemento estudiado. ¿Cuánto tiene que ser el mínimo de ese valor aceptable para que la pieza esté bien? Entonces, aquí vamos a ver. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Yo me estoy adelantando porque en el libro está más acá. Aquí empieza a hablar, ¿sí? Fíjense aquí dice, el pilar se encuentra teóricamente sobredimensionado en un 20.5%. ¿Qué hacemos? Indudablemente existe un incumplimiento del contrato y el cliente ha sufrido un perjuicio, aunque lo que realmente se esperaba del pilar mecánica y funcionalmente se encuentra satisfecho en más de un 20%. Lo habitual en estos casos es pasar el problema sin tomar represalias sobre el infractor, aunque se comprende que no debería ser así por una simple cuestión de principio. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, el análisis de seguridad puede hacerse en términos semiprobabilísticos y también términos deterministas. Entonces empieza a hablarnos sobre cuáles son los conceptos y acá lo que vamos a buscar, ¿sí? Esto ustedes lo pueden leer, ¿sí? Yo me voy a ir directamente a este caso. ¿Ven? Aquí dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjenme enganchar, a ver, ¿dónde está? En función de la extensión y fiabilidad, aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí está, fíjense, ahí está. ¿Cómo puedo determinar? A través de valores obtenidos se trata de dilucidar el camino a seguir, demoler, reparar o aceptar la pieza estudiada. ¿Ven? Demoler es lo peor, reparar sería reforzar y aceptar es cuando no es necesario hacer nada. ¿Sí? Pero sí va a haber un incumplimiento. Entonces dice, primer punto, se investiga tanto el proyecto como en la obra en el proyecto como en la obra y se obtiene la geometría reales construidas, es decir, D. Aquí está el valor, ¿no? Mediante el chequeo de los pilares realizado con ultrasonido, esclerómetro y probetas testigos, se puede fijar una resistencia estimada para cada pilar. Eso sería en lo que hemos dicho, ¿no? Con esclerometría. La resistencia al acero puede ser estimada por la naturaleza y la edad de las barras o extrayendo unas probetas testigos, algunas caras de los pilares que, o sea, piquemos para ver cuánto es el daño de corrosión, tal vez es una obra antigua, ¿sí? Por alguno de los métodos aceptados en la práctica se obtienen los axiles, ven, necesito saber el normal, lo puedo modelar en CIPE, lo puedo modelar en cualquier software, pero la cosa es que necesito saber cuánto es el esfuerzo. Los normales de servicio, los momentos en X de servicio, los momentos en Y de servicio, porque al final toda columna trabaja a compresión esviada. Ahora, en función de la extensión y fiabilidad de la investigación realizada, se obtiene la resistencia última de la sección y se efectúa hacer los cálculos inversos para poder determinar ¿qué? La resistencia. Ahora, esa resistencia, ¿sí? Dice el coeficiente C del hormigón, tiene un valor de 1.5 y puede, a través de la esclerometría que se ha hecho o el ultrasonido, lo que sea, ¿sí? Se puede tener valores entre 1.2 y 1.4, ¿no? Entonces, más adelante van a fijarse que él va a hablar de 1.2 a 1.25 sería el factor,
¿Ven? Y acá tenemos de la misma forma, para el acero puede darse 1 de factor de seguridad hasta 1.15, pero más adelante va a decir 1.05, 1.10. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Cuánto es el factor de seguridad? Y acá tenemos esa condición. ¿Vean? Sería el factor de seguridad es la resistencia última entre la resistencia de servicio. ¿Sí? Y acá nos está diciendo, ¿no? Antes de aparecer la HE, habitualmente en España, el valor de gamma F era 1.6, que es el que nosotros conocemos en la CBH 87. Ahora, en la norma española y en el eurocódigo, este valor está rondando entre 1.35 y 1.5. ¿Ven? El gamma F, el factor de variación de cargas. Ahora, si nos vamos más abajo, vamos a ver qué dice ahí. FC, dice gamma F, podría ser 1.42, podría ser razonable en estructuras de viviendas. ¿Sí? Eso es en estructuras de vivienda. En lo cual tenemos que cambiar sustancialmente los criterios que veíamos manejando en la práctica. ¿Hasta dónde podemos llegar con el F, con el factor de mayoración de cargas? Si todos realizamos meticulosamente, podría llegarse a aceptar un valor límite de 1.25 veces, dice aquí, ¿ven? Observen bien. 1.5, pero esto es para la EH, para la norma nueva. Y proceder a reforzar los pilares si el valor es menor. ¿Sí? Esto sería para la nueva norma española. Si los cálculos y las investigaciones realizadas ofrecieran algún tipo de dudas, el valor tiene que ser mínimo 1.35. De nuevo decimos, esto era para la norma nueva española, para la EH. EHE. En cambio, para la norma EH91, que esta es la que nosotros tenemos con la CBH87, ¿sí? El valor mínimo es 1.4. Si el valor que nosotros obtenemos al final, tomando en cuenta la resistencia última entre la resistencia de servicio, este valor es superior o igual a 1.4, la columna, la viga, lo que sea, está correctamente, o sea, funciona. No se tiene que tocar, no tiene que hacerse nada. Si el valor baja menos de 1.4, sí tenemos que hacer refuerzos o evaluar la posible demolición del elemento. Entonces, se pone feo cuando el valor baja de 1.4. Es normal, no se hace nada, cuando el valor sale 1.4. ¿Ven? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, la resistencia al hormigón es un valor conocido. Los factores de seguridad podemos reducirlos porque hacemos la resistencia a través de ensayos. La resistencia al acero es un valor estándar porque es fabricado en serie, tiene estándares de calidad, pero la gran incógnita es la resistencia, el factor de seguridad de cargas, y este no puede ser menor a 1.4 para nuestra norma, que sería la CBH 87, la antigua. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mañana les voy a explicar cómo se hace en la forma simplificada con las columnas, y después vamos a ver en el programa de CIPE, no con la CBH 87 porque no lo podemos hacer lamentablemente con esa, pero sí podemos hacerlo con la norma EHE, ¿sí? Y modificar las ecuaciones de cálculo para que sea como la CBH 87. Va a haber algunas variacioncitas pequeñas, pero se puede hacer una buena aproximación con modelos integrados con volúmenes de soluciones en el tema de flexión esviada. No un tema simplificado, que es lo que yo les voy a mostrar en MATCAD, sino con un modelo mucho más preciso en CIPECAD. ¿Sí? Vamos a ver que hay algunas diferencias entre la EHE y la CBH87, pero todavía se puede aceptar. ¿Sí? Vamos a tener una buena aproximación. Ahora, con la norma nueva, sí podemos hacerlo preciso porque existe un capítulo específico, ¿sí? Que nos dice qué ecuaciones debemos utilizar, qué combinaciones de cargas y qué factores de reducción debemos utilizar generales al final. ¿Sí? Y la memoria de cálculo del CIPE nos lo va a dar y simplemente tengo que modificar una partecita y puedo obtener cuánto es ese valor, ¿sí? La relación R. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana, de a poquito, ¿sí? Está un poquito complejo. Yo les recomiendo leer este capítulo, el capítulo 10 del libro de columnas. Está muy bueno, ¿sí? Está muy bueno. Para comenzar en el tema de peritaje, está bueno. Después yo les voy a mostrar cómo es la condición de cuando una columna está
se parte o revienta por oxidación. Eso es normal en edificios de 15 años para arriba, eso sucede. ¿Sí? 15, 18 años. Tenemos un edificio de 15 años que se ha partido y ha reventado, creo que se les he mostrado las columnas el otro día. ¿Sí? Y tenía otro de 35 años de construcción, ya de servicio. Ese o sea, era esperable que en 35 años se pudra, ¿no? Porque había habido descuido. Pero en una estructura de 15 años o 18 años, que se parta o explote por oxidación de las barras, es muy raro. ¿Sí? Quiere decir que ha sido deficiente la ejecución. Nosotros hablábamos por teléfono, ¿cuánto es de 15 años? No, tiene que ser legal, por lo menos 18. Ya mi asistente estaba pensando mal, ¿no? Que estábamos hablando de una menor de edad. Era lo que estábamos hablando, era sobre el edificio. 15 años era muy poquito, pongámosle 18 para que sea mayor de edad. Así por lo menos ya es más susceptible de que se haya fisurado por la oxidación, ¿sí? La oxidación es más probable, con más años. ¿Sí? Entonces vamos a verlo mañana eso, ¿sí? Pero quiero que ustedes refuercen esta parte leyendo el capítulo 10. Yo se lo voy a compartir y lo tengo ahí en libros otra vuelta para que ustedes puedan bajarlo y leerlo. ¿Listo? Entonces vamos a quedar hasta acá. Nos vemos mañana.